Hola, hola, Roomers. Vamos a empezar creando un nuevo documento, tamaño tabloide, y lo primero que vamos a hacer es establecer nuestras dimensiones, como ves en pantalla. Recuerda que vamos a cambiar el perfil de color a RGB. Perfecto. De modo, vamos a acomodarlo horizontal y vamos a darle crear. Ese es nuestro primer paso. Nuestro segundo paso, vamos a crear una nueva capa y vamos a nombrarla texto. Ok, vamos a crear nuestro texto. Ok, una vez creada nuestra capa, vamos a nuestra herramienta texto y vamos a escribir la palabra que aparece en pantalla. Recuerda, y ya vamos a hacerla un poquito más grande con las teclas Shift y Alt presionadas. Y vamos a alinear al centro. Ok. Vamos a poner la fuente, Good News o Good Things, ya no me acuerdo, pero bueno, lo dejo en la descripción del video, no te preocupes. Todas las cosas las dejo en la descripción del video. Muy bien, estoy alineando al centro y estamos haciendo un poquito más grande nuestro texto. Ok, el primer paso que vamos a hacer es expandir nuestro objeto. Recuerda, menú, nos vamos a expandir objeto, le damos OK. Vamos a presionar las teclas Control Y para verificar que ya está vectorizado. Muy bien, ahora el siguiente paso es que vamos a seleccionar con la tecla A o la herramienta selección es directa y vamos a completar, como aparece en pantalla, los vértices, es decir, vamos a cerrar las letras. Ok, vamos a repetir el procedimiento. Seleccionamos el vértice de arriba, el de abajo, presionando Shift arrastramos y muy bien. Ok, ahora vamos a seleccionar de nueva cuenta nuestro texto con la herramienta de selección o V y vamos a irnos al buscatrazos. Vamos a seleccionar la opción de unificar para que sea solo un solo objeto. Perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer es ponerle un color que se vea un poquito más. Ok, puede ser el color que tú quieras. Ahora vamos a duplicar nuestro objeto y pegarlo en el mismo lugar, tal como aparece en pantalla. Nos vamos a objeto, copiar, objeto, pegar en el mismo lugar. Ok, lo que vamos a hacer ahora es dar clic derecho. Vamos a cambiar el color para diferenciarlos. Ya tenemos dos objetos, uno color moradito y el otro va a ser el color negro. Ok, este de color negro vamos a darle clic derecho, como aparece en pantalla, y vamos a mandarlo para atrás. Ok, lo que estamos creando aquí es un desfase o una sombra con las teclas hacia arriba en el teclado de las flechas. El objeto de color negro lo desplaza un poquito hacia arriba. Muy bien. Perfecto. Ok, ahora vamos a crear una fusión. Vamos a ir a nuestra herramienta de fusión y vamos a seleccionar ambos objetos. Ok, después vamos a darle doble clic a la herramienta y vamos a seleccionar pasos. Vamos a poner alrededor de 100 y damos en Enter. Y lo que creamos es una fusión. Vamos a irnos de nuevo ahora al menú trazo, perdón, fusión y vamos a expandir nuestra fusión. ¿Para qué hicimos esto? Para hacer un poco más ancha nuestra fuente. Bueno, cada una de nuestras fuentes. ¿Ok? Vamos a seleccionar todo. Vamos a ir al menú de busca trazos y vamos a seleccionar de nueva cuenta la opción unificar, tal como aparece en pantalla. ¿Ok? Vamos a esperar un poquito, que mi máquina está dando lata, pero bueno, es importante que veas estos pasos. Muy bien. Ahora vamos a cambiar el color de nuevo, ya que tenemos un solo objeto. Ok. Perfecto. Ok.
Vamos a cambiarle el color como lo mencioné. Y muy bien, vamos al siguiente paso. Muy bien, el siguiente paso va a consistir en poner los colores. Vamos a seleccionar del menú de hamburguesa, como aparece en pantalla, la opción de seleccionar los que no usamos y vamos a eliminarlos. Vamos a importarnos unas paletas de colores que también dejo en la descripción, y para traérnosla vamos al menú de nuevo y nos vamos aquí a la opción de traer muestras y vamos a ponerle otra biblioteca. Perfecto. Esto no te va a aparecer a ti porque te voy a dejar la carpeta tal como está con los archivos, pero vamos a seleccionar este archivo que te dejo ahí. Bien, basta con que demos clic sobre el icono de la carpeta para traernos nuestras paletas de colores. Ok, estas son las que vamos a utilizar para el efecto retro. Muy bien, vamos a utilizar una monocromática en color azul y la otra que aparece ahí también en pantalla. Ok, vamos a seleccionar este paso. Vamos a primero a crear nuestro gradiente. Seleccionamos el primer texto y vamos a desplazar un poquito hacia abajo nuestro gradiente. Ok, recuerda, son 5 colores. Vamos a crear 5 colores en nuestro gradiente. Ok, damos doble clic y seleccionamos la paleta de monocromático de color azul o azul turquesa. Ok, son esos 5 colores. Vamos al otro punto, seleccionamos, damos doble clic, ok, y ponemos el último color. Ahora vamos a crear otros 3 colores. Posiciónate abajito donde aparece abajo de la flecha un más y das clic. Ok, el espacio que estoy dejando entre cada color más o menos lo hago a ojo, pero para no fallar, al color de en medio lo pongo 50 como aparece en pantalla por ciento y 25 para estar exactamente a la mitad de cada color. Realizo el mismo paso, pero le pongo ahora 75%. Muy bien, ya tengo hecho mi primer gradiente. Ahora, este gradiente se lo vamos a aplicar al texto que está detrás. Ok, solo fue para poder crearlo. Ok, vamos a ponerle de nuevo un color sólido. Y ahora sí, seleccionamos nuestro texto de atrás, nos vamos a degradado y damos clic sobre el icono. Perfecto, ya tenemos nuestro primer degradado. Ahora lo que vamos a hacer es aplicarle un color de borde. Ok, y vamos a tomar el color de borde que aparece en nuestra paleta de colores. Bien, ahí como aparece en pantalla vamos a ponerle 0.7, me parece, de grosor. Muy bien, ya está seleccionado, perfecto. Ahora vámonos a nuestras muestras y seleccionamos el color azul. Listo. Muy bien, ahora vamos a modificar el trazo. Vamos a irnos a la opción trazo y como aparece en pantalla vamos a darle los bordes y el anclaje ahí también en redondo. Vamos a hacer un poquito de zoom para que veas cómo los vértices ya no son angulares. Bueno, no son angulares, me refiero a que no tienen mucha punta, son más redondos. Ahora vamos a crear el segundo degradado. Seleccionamos el texto de enfrente y de nueva cuenta damos clic. Ahora vamos a ir cambiando los colores de nuestro primer degradado. Ahora date cuenta que ahí yo lo estoy poniendo en el degradado en color de borde, por lo cual vuelvo a seleccionar mi objeto teniendo precaución de que el cubo de color negro aparezca enfrente. Ahora sí lo voy a poner como color de relleno. Muy bien, vamos a hacer la misma mecánica, ok, pero ahora vamos a poner o a colocar el gradiente en diferentes posiciones. Este, por ejemplo, ahí el segundo lo pongo a 35, creo un tercero y lo pongo a 50, creo un cuarto y lo pongo a 60. Muy bien, ahora voy a ir dando clic, doble clic sobre cada uno de ellos y voy a utilizar los colores que aparecen en pantalla de la otra paleta. ¿De acuerdo? Doble clic
y por último color negro. Muy bien. Ahora un paso más, vamos a ponerle en el ángulo del degradado menos 90. Muy bien. Y así terminamos la parte de nuestro texto. Ok, vamos al siguiente paso. El siguiente paso es crear nuestro fondo. Ok, ya tenemos creado nuestro texto principal. Como podrás darte cuenta, hemos creado ahí. Bueno, vamos a hacer un paso más que estaba obviando. Ok, y es que para que resalte más el texto de enfrente, vamos a crearle un borde interno y un borde externo. Ok. El color que vamos a utilizar va a ser el mismo color de borde que utilizamos en el texto de atrás, el azulito. Ok, ahora vamos a crear el borde interno. El borde interno nos vamos a trazo y desplazamiento. Como aparece en pantalla, vamos a desplazar nuestra figura de forma interna para que aparezca un borde, tal como lo hacemos en pantalla. Muy bien, ahí ya aparece y nos vamos a ir guiando. Yo te recomiendo que sea un número que te permita hacer el borde muy cerca de la silueta o las esquinas. Yo le puse, me parece, .5. Ok, ahí ya está más pegado, me gusta. Ahora lo voy a cambiar únicamente de color. Vale, voy a darle doble clic y voy a seleccionar el color blanco. Después le voy a dar ok, aceptar, y le voy a quitar el relleno, tal como lo hice en pantalla. Muy bien. Ahora sí, ya destaca un poquito más nuestro texto de enfrente, que esa es la intención. Ahí ya estamos logrando el efecto. Muy bien, vamos a agruparlo y alinearlo con la mesa de trabajo para que esté exactamente al centro. Muy bien, vamos a desagrupar y después agrupar cada una de las palabras, de las letras, perdón, con la intención de que, estando ya agrupadas individualmente, podemos acercarlas unas a otras. Es importante aquí parte del efecto es que acerquemos o juntemos las letras, ¿vale? Aquí vamos a hacer otro tip. Vamos a borrar la D y vamos a crear una nueva instancia de este objeto. Nos vamos a objeto, copiar y pegar en el mismo lugar, como ya lo hemos hecho. Listo. Y ahora vamos a reflejarlo. Vemos una instancia, vámonos a transformar, reflejar, y tal como aparece ahí, de forma vertical, lo vamos a volver a acomodar. Ok. Muy bien. Seguimos acomodando nuestras letras una junto a la otra, como aparece en pantalla. Trata de que los espacios entre las letras sean igual, el mismo. Ok. Perfecto. Muy bien. Ahora sí, seleccionamos todas nuestras letras y presionamos Control G o agrupar. Clic derecho, agrupar. Es lo mismo. Y vámonos al siguiente paso. Muchas gracias, Rumer. Vamos a dejar hasta aquí este primer video, ya que si dejamos un solo video va a durar como unos 40 minutos. Entonces, dale clic a la campanita, suscríbete al canal para que te notifique de la segunda parte. Espero que no sean más de 2. Y bueno, te vuelvo a agradecer tu tiempo. Espero que te sirva de mucho y vamos a terminar en los próximos videos. Muchas gracias.